sí, pero bien, 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 sí. Bueno, la saludas cuando la veas. Claro Bueno, que sí, claro que sí. José, Con todo. vamos a ir dando inicio porque quisiera que aprovecháramos el tiempo. Sé que Por eh, supuesto, en tus manos. tenemos un tiempo reducido, entonces, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Seguramente se van a ir conectando algunos participantes más, asistentes más, entre estudiantes, docentes y personas interesadas. El día de hoy, pues, como ha sido tradicional ya desde el semestre pasado y desde que entramos en esta virtualidad, eh, estamos haciendo unas charlas, dos charlas semanales, los miércoles 3 de la tarde y los sábados 3 de la tarde. En este momento, pues para este semestre hemos denominado nuestras charlas, pues, Derecho y Nuevas Realidades, conversatorio de Derecho y Nuevas Realidades, y hemos querido pues abordar diferentes temáticas en cuanto a la discusión jurídica. Hoy tenemos el placer de que nos acompaña el doctor José Chávez Fernández Postigo, un conocido de mi persona desde hace bastantes años y que había querido que nos acompañara en este espacio. Voy a presentar al doctor. José Chávez es doctor en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España. Tiene un máster en especialización e investigación en Derecho con mención en Derecho de Familia y de la Persona en la misma Universidad de Zaragoza, España. Es abogado de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú, profesor asociado a tiempo completo y dirige como investigador principal el grupo de investigación el grupo de investigaciones en filosofía del derecho y derechos humanos de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa. Doctor José, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación, que nos pueda compartir sus conocimientos en esta temática que sabemos es una temática de discusión, pero que también ha cambiado profundamente la manera en que estamos viendo el tema del derecho. Eh, Le doy la palabra para que nos acompañe. No le pregunté antes si es necesario que le comparta la posibilidad de que usted mismo pueda compartir la pantalla por si tiene alguna No, presentación. creo que no es necesario, creo que el esquema va a ser sencillo y va a ser más fácil, me parece, para comunicarnos así. Ya ustedes me dirán si fue una buena idea solo tener imagen y no tener Listo. La diapositiva. palabra es suya. Aquí tiene un público muy ávido de conocimiento. Muy No. probablemente vamos a tener un espacio de preguntas en la parte final. Bien, voy a tratar de hacerle ese espacio, así que empezamos cuando guste. Te agradezco muchísimo la invitación. Nos conocemos hace algunos años, no tanto, vamos, ¿eh? Sí, o sea, no es una broma, nos conocemos ya algunos años, sí. Y bueno, encantado de estar con ustedes y para empezar cuando prefiero. La palabra es suya. Empezamos de una vez. Muy bien, gracias. Hoy día nos reúne un tema que se llama Discutiendo los derechos de los animales y quisiera que pudiera haber alguna discusión al final. Entiendo que hay muchas maneras de enfocar este tema, hay mucha discusión científica sobre el asunto, también de corte ideológico sobre el asunto, que conviene distinguir, ¿no? Porque a veces cuando algunas causas de derecho se vuelven causas ideológicas, sin tratar peyorativamente la idea de ideología, es un conjunto de ideas que se quiere impulsar políticamente porque se cree buenas, ¿no? Evidentemente, cuando el asunto se vuelve ideológico, a veces se confunden los planos académicos e ideológicos, ¿no? Es decir, plantear algunas cosas académicamente se vuelve mal visto por, claro, la ideología política que impulsa los cambios en determinado sentido. Pasa con muchas cosas, con los derechos de los animales ha pasado un poco eso. Hay mucha discusión académica, científica sobre el asunto, y hay también mucha discusión apasionada ideológica. Hace poco tuve el gusto de ser invitado para un congreso internacional sobre, pero de corte pues, ideológico, es decir, muchas de las personas estaban comprometidas con la causa de los derechos de los animales. Y yo tengo una amiga, una profesora peruana, que le interesaba cómo enfocaba yo el asunto, a pesar de que yo no estaba de acuerdo con la idea de los derechos de los animales, por supuesto con el respeto de los animales, pero no con los derechos de los animales. Yo le pregunté si era una buena idea invitarme ahí, porque sabía cómo era el asunto, pero bueno, ahí insistió y tuve una buena experiencia de entablar un diálogo académico, también con personas comprometidas ideológicamente
con la lucha de lo que ellos entienden son derechos, y hay que ponerse un poco en los zapatos, son los animalistas, así se les llama gruesamente, son personas que creen que de no concederse derechos a los animales, efectivamente estaríamos vulnerando su dignidad. Es decir, habría una vulneración de derechos fundamentales gravísima. Entonces, entienden ustedes que los que no compartan esta visión, que también hay que ponerse en los zapatos de ellos para entender lo difícil que es, ¿no? Yo lo que voy a tratar de hacer ahora es defender una tesis polémica académicamente, no voy a tomar un partido político ideológico, digamos, sobre alguna causa, pero sí me interesa desmembrar algunos elementos, concretamente la idea de derechos y concretamente la idea de sujeto de derechos, sobre lo que me voy a concentrar, para tratar de demostrar por qué creo yo que no resulta viable ni tampoco útil, voy a lanzar esa idea también, sostener la tesis de unos derechos de los animales. Entonces, empiezo rápidamente con una pequeña introducción, ¿no? Para empezar, hablar de los derechos de los animales se puede hacer desde muchas perspectivas, ¿no? Singer fue quizá el que impulsó más el tema. En América Latina, Zaffaroni ha dado otra vuelta de tuerca importante, pero mundialmente a mí me parece la postura de Nussbaum al respecto es de las más interesantes. Lo curioso es que estas tres maneras de enfocar los derechos de los animales son muy distintas y diría yo que incompatibles. Mientras que la primera podría ser utilitarista, ¿no? La segunda es ecologista, ¿no? Y la tercera parte de las necesidades en el sentido aristotélico, ¿no? Entonces, algo parecido a lo de Amartya Sen, ¿no? Entonces, claro, si, por ejemplo, claro, los tres coinciden en que existen derechos de los animales, pero no coinciden entre sí, es decir, no se puede usar a los tres para defender la tesis de los derechos de los animales porque sus puntos de partida son incompatibles. Por ejemplo, ¿no? Claro, un académico se fija en eso. Claro, alguien ideológicamente partidario, pues ¿qué importa? No, podría decir, ¿qué importa? ¿Por qué lo dice? Lo importante es que lo dice y vamos con los tres. Sin embargo, un académico tiene que hacer la distinción. Incluso si cree que existen derechos de los animales, pues tendrá que ser al modo utilitarista, pues al modo ecologista, al modo de las necesidades de Nussbaum, pero no puede ser de las tres maneras sin ninguna distinción. Entonces, aquí vamos a hacer algunas distinciones. No voy a criticar ninguna en especial, tengo algunos trabajos que pongo a disposición del profesor para que lo distribuya sobre el asunto, donde hay pues el tratamiento un poco más minucioso y ese tipo de cosas que también son necesarios. Aquí voy a ser un poco más grueso, voy a concentrarme en algunas ideas básicas, ¿no? Entonces, me parece que de fondo de estas inquietudes, que de la de Nussbaum, Zaffaroni o la de Singer, o de muchos otros, hay como dos inquietudes de fondo que se solucionan de manera distinta, pero son dos inquietudes. La primera es que no hay ninguna razón para que el ser humano monopolice el mundo de los derechos fundamentales, ¿no? Hay una especie de antropocentrismo que parece discriminatorio, eso es cierto, ¿no? Hay una sensación de que el hombre se ha apropiado la idea de los derechos y ha dicho, bueno, aquí soy yo el rey y digamos, claro, solo me miro a mí mismo y miro la realidad desde mí mismo y eso no tendría ninguna justificación. Y eso es lo primero que podría decir que incomoda, ¿no? Esta idea de que el ser humano ha monopolizado el mundo de lo jurídico, por decirlo, ¿no? Y la segunda idea es de que los seres humanos tenemos un trato moralmente y jurídicamente reprochable hacia las criaturas sintientes, ¿sí? Son capaces de padecer dolor, ¿sí? No animales en general, porque entenderán ustedes que hay algunas criaturas vivas porque no son pasibles de dolor. Entonces, el reclamo se centra sobre las criaturas sintientes, salvo en el ecologismo, donde la figura es un poco más compleja, mucho más amplia y también más difícil, en mi opinión, de sostener, ¿no? Se refiere a posturas como la de Zaffaroni, en fin. Lo que yo quiero sostener aquí es que son dos cosas independientes. Es decir, si el mundo de la juridicidad es un mundo propiamente humano, los derechos fundamentales, ¿puede haber derechos fundamentales de otras criaturas? Es la primera pregunta que vamos a tratar de responder. Yo voy a responder que no y voy a tratar de dar razones para ello. Y lo segundo es que esa sea la mejor manera de lograr una protección del ecosistema y de los animales sintientes, que esa sea la mejor manera. En realidad voy a tratar de sostener de que no es una buena manera, ni es bueno para los animales, ni es bueno para los seres humanos. Voy a tratar de sostener eso.
Entonces, el siguiente punto, y los puntos que voy a tratar son tres, ¿no? Los derechos fundamentales, ¿cómo los entiendo? ¿Qué cosa entiendo que es un sujeto de derecho? Claro, una vez que nosotros entendamos qué son los derechos fundamentales y qué cosas son los sujetos de derecho, podemos responder a la pregunta, ¿qué sujetos de derecho pueden tener derechos fundamentales y por qué no? Y eso puede ser interesante para la discusión. Y al final, alguna idea de la responsabilidad ética y jurídica que tenemos los seres humanos, entiendo yo, con los seres sintientes. Entonces vamos con el primer punto, ¿qué son los derechos fundamentales? Hay muchas definiciones de derechos fundamentales, y me refiero a los derechos fundamentales y no derechos en general, porque por curioso que pudiera parecer a alguno, los animalistas suelen entender los derechos de los animales no como derechos positivos, sino como derechos fundamentales. Desconozco en qué año de la carrera se encuentran la mayoría de mi público, pero haré esta breve explicación, ¿no? Claro, la diferencia entre los derechos no fundamentales o derechos humanos que son reconocidos como derechos fundamentales y los derechos positivos o derechos legal rights, podrían decir, derechos legales o derechos positivos, es que mientras que los derechos positivos son conferidos por el legislador, ¿no? Los derechos fundamentales son reconocidos, es decir, si no se reconocen, el legislador está en deuda, viola la dignidad del sujeto a quien no se le reconoce esos derechos. Digo que no me he topado, no es muy frecuente que se defiendan los derechos de los animales como derechos legales, es decir, como derechos conferidos por el legislador. Entiéndase, cuando una persona reclama derecho para los animales, no está diciendo, por favor, legisladores, consideren ustedes, si es que va de acuerdo al bien común de todos, que se otorgue derechos a los animales. No, la argumentación es distinta. Oigan ustedes, legisladores, ¿no se dan cuenta que estamos violando los derechos de los animales? Es decir, se les trata como derechos fundamentales. Espero haber sido claro con esto, ¿no? Los derechos fundamentales serían derechos que se tienen por el mero hecho de ser de una manera, tener una naturaleza, un modo de ser, ¿no? El caso típico son los seres humanos. Los seres humanos tenemos derecho por nuestra dignidad, y tenemos dignidad por la autonomía, dicen algunos, en fin, algunos dicen, como yo, por la naturaleza humana, por la condición de persona, en fin, y eso nos hace merecedores de tales derechos, ¿no? Entonces, con los animales aparecería algo semejante, ¿no? Bien, entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Son bienes que cubren necesidades básicas, que son precisamente básicas y fundamentales en ese sentido, es que no se puede vivir sin cubrir esas necesidades. Entonces son bienes fundamentales que están en una relación de justicia. Por supuesto que yo suscribo una tesis cognitivista del derecho, relación entre el derecho y la moral, es decir, no soy un positivista jurídico. Para un positivista jurídico, los derechos fundamentales no son reconocidos, sino son derechos otorgados, son derechos positivos. Entonces, claro, estamos en la tesis no positivista. Alexis, Dworkin, Finis, Hervada, se puede citar muchos autores no positivistas, ¿no? Entonces, claro, estos bienes están en una relación de justicia. ¿Qué significa eso? Que se trata de algo que se le debe a alguien, ¿de acuerdo? En justicia. En justicia significa en una relación de igualdad. Un celular, ¿no es cierto? Yo te lo presto, pues me lo tienes que devolver. ¿Qué cosa es lo que tendrías que devolver? Pues lo mismo que te he prestado. Lo mismo que te di, pues eso me tienes que devolver. Una relación de igualdad conmutativa básica, siguiendo Aristóteles, ¿no? La ética nicómaco, ¿verdad? Bien, entonces, claro, son bienes debidos en una relación de igualdad. Si se me da menos de lo que se me debe, pues se comete injusticia. Y si se me da más de lo que se me debe, en realidad se me ha regalado algo, se me ha obsequiado algo, pero no se me ha dado mi derecho, lo justo, ni más ni menos, lo justo, ¿no? Lo igual, lo idéntico o equivalente, podríamos decir, ¿no? Ahora, ¿qué clase de derechos, qué clase de bienes pueden ser los derechos? Se requiere que sea algo susceptible de ser apropiado, algo mío, ¿no? Porque fíjense que la justicia es, siguiendo a Aristóteles, la virtud de dar a cada uno su derecho, lo justo, ¿verdad? Iusum, en latín, la fórmula latina, to dikaion, en griego, ¿no? Dar a cada quien lo suyo, aquello a lo que tiene título, ¿verdad? Muy bien, pero para que se cumpla la justicia, darle a cada quien
lo suyo, pues tiene que haber lo suyo de alguien. Y para que haya lo suyo de alguien, tiene que ser un bien apropiado por alguien, ¿no? Un lapicero, el lapicero pues es mío, lo compré o me lo regalaron, qué sé yo, y pues es mío. Entonces eso genera una deuda de justicia respecto a ustedes. Esto es mío, entonces ustedes me lo pueden pedir prestado, y si me lo piden prestado lo tienen que devolver. Yo se los puedo regalar y entonces pasa a ser suyo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Ahora, claro, este es un bien físico y de poco valor. Lo mismo podría pasar con un bien inmueble. Claro, es más difícil con un bien inmueble porque requiere mayores formalidades, pero la lógica es básicamente la misma. Trasladamos bienes, ¿no?, que deben ser respetados en justicia. Pero para que los bienes sean respetados en justicia, tiene que tratarse de bienes externizables, no necesariamente físicos, ¿eh? Existen derechos de autor, existe propiedad intelectual, existen derechos morales, es lo que quiero decir. El nombre puede variar según el sistema jurídico, pero son derechos inmateriales, pero que tienen algún nivel de exterioridad. Por ejemplo, yo puedo ser dueño de una canción, ¿verdad? Claro, la canción pues no es un objeto físico, pero alguien puede grabar la misma canción y explotarla económicamente. Entonces, esa dimensión de externidad permite que pueda haber una relación de justicia, es lo que quiero decir. Sí, dicho de otro modo, si yo soy dueño de algo, por muy mío que sea, ¿listo?, y que nadie me lo puede quitar bajo ninguna circunstancia, eso pues podrá ser muy mío y muy valioso, pero no es propiamente un derecho. ¿Por qué? Porque nadie puede interferirlo. Y si nadie puede interferirlo, en realidad nadie me lo puede deber. Para que haya una deuda de justicia tiene que haber un bien interferible, quitable. No que se me haya quitado, no estoy diciendo que cuando a alguien se le quita el bien, aparece la deuda de justicia. No, lo que quiero decir es que tiene que ser interferible, ¿no? Entonces, ese es el bien que constituye un derecho. Para que haya un derecho tiene que haber al menos dos sujetos, un titular, dueño, y un deudor. Entonces hay una relación de justicia. Entonces es un bien que le pertenece a un sujeto uno y es debido por un sujeto o varios, dos, ¿no? Entonces, ese bien ha sido atribuido a uno y debido por otros. Ahora, ¿cómo se atribuyen esos bienes? Bienes en sentido muy amplio, pueden ser materiales y inmateriales. Puede ser por la naturaleza del hombre, y entonces podemos llamarlos derechos naturales, o derechos humanos, o derechos fundamentales. Algunos dirían que sería por su dignidad. Claro, yo sostengo que es por la dignidad que se tiene por naturaleza. Entonces se puede hablar de derechos naturales, o derechos morales, o derechos humanos. Cada una tiene sus matices, pero básicamente estamos hablando de eso, es decir, derechos que nadie te los dio, sino que tú tienes por el hecho de ser humano. Me refiero a la vida, a la libertad, el derecho al conocimiento, ¿sí?, el derecho a la salud, derechos que nadie te otorgó, no fueron un regalo, sino que se tienen por el hecho de ser seres humanos y los demás los tienen que respetar y los legisladores reconocer. Derechos fundamentales. Y por otro lado, existe pues, derechos que si no te los da alguien que tenga autoridad, no son tuyos, ¿verdad? Son los derechos positivos. Autoridad, pues el legislador, el constituyente, ¿no?, el alcalde, ¿no?, el que regenta el municipio, pero también el particular, ¿no? Cuando yo te vendo un lapicero, te lo regalo, te estoy atribuyendo un bien. Una vez que yo te digo es tuyo y te lo doy, pues ya es tuyo. Yo no puedo decir devuélveme mi lapicero, pues no, me lo regalaste. Y dirás tú, perdón, me regalaste el lapicero, se acabó, es mío, te lo puedo prestar, pero ya no. Hay una traslación de la propiedad ahí, ¿sí? Esos son derechos positivos. Entonces, hay derechos positivos, son derechos que la autoridad traslada, atribuye, y derechos naturales, fundamentales o humanos que nadie los atribuye, se tienen por naturaleza humana. La gran diferencia es que los que son atribuidos por ley positiva, por autoridad humana, pues pueden ser revocados. Los derechos fundamentales, los derechos humanos o derechos naturales o derechos morales, como quieran llamarlo ustedes, no pueden ser revocados porque nadie los otorgó. No son derechos positivos, puestos. Y como nadie los puso, nadie dispone de ellos, si me permiten ese juego de palabras.
Ahora paso al siguiente tema, sujeto de derecho. Entenderán, disculpen, que si un derecho es un bien en relación de justicia, es decir, un bien atribuido por naturaleza humana o por la voluntad humana a un titular, y es debido en justicia por otros, fíjense que la deuda en justicia es la misma si el título es positivo o el título es natural. Se constituye un derecho, y un derecho es un bien debido en justicia. La justicia no es más ni menos. El derecho natural genera una deuda de justicia, tanto como el derecho positivo. Claro, lo que puede no sonarles bien es que, claro, puede haber una ley que viole derechos naturales o derechos humanos. Y entonces, claro, el problema es que la ley pretende generar derechos positivos que violen derechos humanos o naturales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podríamos plantear la invalidez, ¿no es cierto?, de esa norma positiva. Pero claro, si hablamos de una norma positiva válida, que no viola derechos humanos ni fundamentales ni naturales, una norma perfectamente positiva, perfectamente válida, ese es el precepto. Si la norma es válida y confiere derechos, eso genera tanta deuda de justicia como los derechos naturales, ¿no? Javier Herbada es un filósofo del derecho que nos ha dejado hace relativamente poco, en febrero, aunque ya estaba enfermo hace mucho tiempo. Tiene algunas páginas notables sobre esto, muy sencillas, que si no están a disposición de ustedes, pues valdría la pena, recomiendo echarle un vistazo. Yo estoy haciendo una apropiación de esas ideas para el tema que nos convoca ahora, ¿no? Entonces, al final, ¿qué cosa hace? ¿Qué necesita un derecho para existir? Si es un bien atribuido a alguien y debido por otro, necesita que alguien capaz de ser dueño de ese bien y alguien capaz de ser deudor. No el mismo sujeto, se necesita dos. Porque si existiese un solo ser humano en el universo, dejaría de existir el derecho. Uno podría ser, imagínense que tenemos tan mala suerte que el mundo termina por extinguirse, imagínense, la pandemia se sale de control, ¿no? Discúlpenme este ejemplo tan grotesco, y todos mueren salvo yo. Imagínense qué mala suerte para el género humano que yo quedo vivo, en una Arequipa, en Perú, ahí, pero solo, no hay nadie más. Claro, ustedes podrían decir, oye, pero todo es tuyo. Sí, y a la vez nada, ¿eh? ¿Por qué digo que a la vez nada? Porque claro, todo es mío, pero no necesito decir mío frente a nadie. Porque si sobreviviese algún animal, por ejemplo, y ya vamos entrando a materia, yo no tendría nada que decirle a esa criatura, ¿no? Imagínense que yo vivo en una cueva, supongamos que no quedaron las casas de pie, en fin, la hecatombe que prefiero. Vivo en una cueva y viene un oso, pues yo al oso no puedo decirle, a ver, disculpa, seamos civilizados, esta cueva es mía, vamos, te pido un poco de respeto, ¿no? Mira, hay muchas cuevas, no tienes que tomar, no tengo nada que decir. Es decir, porque no es que el oso no pueda entender las razones, es que no tengo derecho frente a él, ninguno. O sea, esa cueva es mía frente a un deudor. Y un deudor tiene que tener la capacidad de deber moral, es decir, tiene que ser un sujeto moral capaz de deber en justicia ese bien. El oso, si pudiese entender, estoy diciendo una cosa de locos, ¿no? Pero si pudiese entender, pues me diría, pero eso háblalo tú con los demás humanos, no tiene nada que ver conmigo el mundo del derecho. Yo no respeto derechos. Tomo lo que necesito por la fuerza. Y si alguien opone la fuerza, pues opondré más fuerza o huiré. Así funciona nuestro mundo, querido ser humano. En tu caso, pues parece que funcionan otras reglas. Y la fuerza solo viene en ayuda de la justicia. Es decir, solo si las razones no son suficientes, entonces viene la autoridad. Pero te cuento que las razones no operan sobre mí. Así que o te vas de la cueva o eres mi cena. ¿Sería injusto el oso por proceder así? Sería una barbaridad decirle al oso injusto. El oso está siendo él mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo sobreviviese con alguien más, entonces, efectivamente,
habrían sus cosas y las mías, y entonces habrían deudas de justicia, ¿se entiende? Bueno, entonces, ¿qué se requiere para que haya derecho? Un bien atribuido a alguien y debido por otro. Y para que haya atribución de algo, se requiere libertad. No digo la actualidad de la libertad, el accidente de la libertad, ¿no? Sino que uno sea un sujeto de condición libre. ¿Por qué digo eso? Porque, claro, solo quien es dueño de sí, así entiendo yo la libertad, puede ser dueño de las cosas. ¿Me explico? Porque yo me pertenezco a mí mismo, eso es ser libre, soy capaz de tomar mis propias decisiones y hacerme cargo de ellas, es que yo puedo ser dueño de este lapicero. Lo apropio o lo recibo si me lo dan, ¿sí? No tiene sentido que este lapicero se lo regale yo a la pared y lo lance a la pared y le diga, pared, es tuyo. Pues el lapicero rebotará en la pared, y que yo saque una ley que diga que ahora el lapicero pertenece a la pared son sin sentido, porque la pared no tiene la posibilidad de hacer suyo nada. No tiene que ver con que rebote. Supongamos que yo le pongo un pegamento, digamos, y me las arreglo para que se pegue a la pared a la hora que tiro el lapicero. Pues da igual. Yo diré, el lapicero es de la pared. Y no tendrá ningún efecto en la realidad, porque la pared no es capaz, no es sujeto de derecho, o sea, no es un ser libre. ¿Sí? Digo la actualidad porque, claro, los sujetos libres no nacemos con esa libertad, ¿no? Nacemos con una libertad limitada que va desarrollándose y creciendo, ¿no? Incluso antes del vientre tenemos pues menos libertad aún, y llega un momento en que no tenemos ninguna libertad accidental, lo cual no significa que no tengamos una condición de libres, de seres libres. Precisamente porque nuestra naturaleza es una naturaleza inteligente y volitiva, o sea, que tiene capacidad de entender y tiene capacidad de creer, inteligente y volitiva. Racional significa eso, Aristóteles decía, una naturaleza racional. Como el ser humano tiene esa naturaleza, entonces es un ser libre incluso antes de que pueda manifestarlo, de que esa libertad se desarrolle y se perfeccione. Pero porque existe esa naturaleza, yo sé que un ser humano sano desarrollará esa libertad. Y eso es lo que esperaron sus padres cuando ustedes fueron creciendo. Pues al principio no tenían dominio de sus actos, pero ustedes fueron creciendo y pues sus padres con satisfacción vieron cómo fueron haciéndose cada vez más dueños de sí mismos. Es decir, desarrollando algo que ya tenían ínclito, ¿no? O sea, estaba en su propia naturaleza. Esa condición inteligente y volitiva de entender y de querer. Y ahora, esa libertad también se requiere para deber, es decir, la deuda de justicia requiere también seres libres, porque solo el que es libre puede tener deberes morales, ¿no? Le digo que la pared no solamente no puede ser dueña de algo, sino que no me debe nada tampoco. Entonces yo ya a la pared puedo decir, me debe respeto, por favor no te caigas sobre mí, porque tengo derecho a la vida. La pared caerá si tiene que caer, y me aplastará y no pasará nada. Por supuesto que yo puedo culpar al que construyó la pared, o puedo culpar a alguien que no previó el terremoto que hizo que caiga la pared. Puedo buscar responsabilidad, pero se dan cuenta ustedes que buscaré siempre responsabilidad en un sujeto libre. Y a él le diré, no hiciste lo que debiste, la pared se cayó, me pagas. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que el derecho tiene a la libertad como fundamento. Sin esa libertad no puede haber ni dueño ni deudor. En absoluto. Incluso las personas jurídicas, no sé cómo le llaman en Colombia, quizá personas morales, que son las instituciones que se generan, claro, no son instituciones, digamos que no es una asociación de sillas, ¿cierto? O sea, es decir, es una asociación de sujetos. ¿Por qué? Se crean estas ficciones para qué? Para proteger los derechos de sujetos libres. Dueños y deudores, dueños de sí, y por eso que son capaces de atribuirse cosas, y deudores de las cosas de los demás. Bien. Entonces, para ser sujeto de derecho se necesita libertad. Pero no solo, se necesita también, esto le va a parecer un poco extraño, pero por favor síganme la corriente por ahora, se necesita también materialidad, corporalidad.
¿Por qué? Porque solo en un mundo corporal es posible trasladar cosas, respetar cosas, bienes, externizables, como les dije, ¿no? Es decir, para que exista derecho, necesita que exista una criatura muy curiosa, rarísima, muy extraña, que es corporal, es decir, que es capaz de apropiarse físicamente de objetos, pero a la vez libre, capaz de ser no solamente tomar con la garra o con la mano una porción de realidad, sino de con la libertad hacerla suya. Y por otro lado, respetar lo que el otro ha hecho suyo y entablar relaciones. O sea, se necesita ser un ser libre y corporal. Podríamos decir, racional con Aristóteles. Luego se comenzó a utilizar otra cosa que a algunos les suena un poco mal, pero son sinónimos: espiritual, es un ser inmaterial, es decir, que tiene una dimensión inmaterial y además una dimensión material. Un ser con forma y materia, alma o ánima en latín, y cuerpo. No sé, es el compuesto, ¿verdad?, que le permite ser un ser físico y a la vez un ser libre. Ya se necesita eso para que haya derecho. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? En el mundo de los ángeles, digámoslo así, supongamos que ustedes creen como yo que existen los ángeles, supongamos que eso es así. Bueno, los ángeles son seres muy perfectos. Son seres que existen siendo inmateriales, es decir, no están sujetos a la corrupción, a la vejez, a la enfermedad como estamos nosotros. Entenderán que, claro, estoy suponiendo que ustedes admiten la existencia de los ángeles, ¿no? Son seres más perfectos que los seres humanos porque son pura inmaterialidad. No cometen errores de inteligencia como los cometemos nosotros, porque nosotros vamos conociendo paso a paso. En cambio, como su inteligencia no está mediada por el órgano del cerebro ni por los sentidos, su conocimiento es directo de las cosas. O sea, son seres perfectos, o al menos más perfectos que los seres humanos. Pero no son seres jurídicos. Serán muy libres, pero no tienen corporalidad. No hay pleitos entre los ángeles, ¿no? Algunos se reirán, pero digo, o sea, no es que haya entre ellos pleitos judiciales, no necesitan nombrar una autoridad que resuelva los despojos de justicia, porque no hay relaciones de justicia. Hay relaciones de otro tipo, pero no quiero entrar ahí, porque no es una clase de angelología, que tampoco estoy capacitado para eso. Bueno, ¿qué pasa en la contrapartida? El mundo de las demás criaturas vivientes que no tienen la libertad, pues pasa lo contrario. Es decir, son seres materiales y pueden ser despojados de las cosas, pero no tienen la libertad para apropiarse de ellas, para ser dueños, ni tampoco tienen la libertad para ser deudores. ¿Sí? Lo que quiero decir es que cuando decimos que el ser humano es el único sujeto que tiene derechos, claro, suena terrible, porque suena pues a que, claro, y además lo dice un ser humano, ¿no? Entonces suena a que, oye, ¿quién te crees tú para toda la humanidad, además tú que eres destructor de la humanidad y no sé cuánto, a venir a apropiarte de los derechos? Claro, suena mal, pero en realidad no es que te hayas apropiado, porque así como es una bendición, es una maldición. Es decir, solo el ser humano tiene derechos y solo el ser humano tiene deberes de justicia. Y deberes morales en general. Somos los únicos seres que somos dueños, somos los únicos seres que somos deudores. Los animales no tienen deberes en absoluto, porque no tienen la libertad humana. Tienen algo parecido a la libertad, por supuesto, tienen alguna capacidad de escoger entre una cosa y otra, pero es meramente material. Lo sabemos porque no son capaces nunca de separarse de la materialidad. Acá me voy a permitir darles un ejemplito, me quedan poquitos minutos, pero un pequeño ejemplo que quizá ayude a entender, ¿no? Porque a veces no se distingue bien la libertad de otros fenómenos parecidos que hay en el mundo del animal. El ser humano tiene libertad, hablo de un ser humano maduro, porque no hay ninguna fuerza física que lo obligue a tomar una decisión, ¿no? Imagínense que a mí ustedes me secuestran, me ponen pues, en una cárcel, me dejan sin comer muchos días. Los que no son pues, estudiantes de Derecho y esperaría un ejemplo más sofisticado, les pido paciencia. La idea es que esto sea muy claro, así que con esa venia, imagínense que soy secuestrado, que se me tiene sin comer, además se me
trata de manera degradante, se me insulta. Después de, supongamos que sobrevivo de un mes de cautiverio, estoy muerto de hambre, estoy, ¿no?, psicológicamente destruido. Viene la persona, abre la celda, yo apenas puedo caminar, ¿no es cierto? Y me tira un pedazo de carne cocida, ¿no? Y me dice, traga, miserable, por decir algo. Ese hombre puede decir, no voy a comer, prefiero morir. Eso significa que, claro, todo su cuerpo, o sea, no hay nada físicamente en él que no le exija tragarse ese bocado. O sea, la fuerza de la naturaleza en él, física, orgánica, biológica, lo único que quiere es tragar ese alimento. Pero hay algo en él, no físico, porque si no habría una especie de contradicción física orgánica, tiene que ser un elemento no orgánico, que dice, no lo haré. Eso lo pueden llamar como ustedes quieran, no me interesa discutirlo ahora. Yo lo llamo alma, o forma del cuerpo, o espíritu, o razón, como en Aristóteles. Pero, ¿qué significa eso? Que no estoy determinado por las condiciones materiales de la existencia. Claro que estoy condicionado, me pone en condiciones todo el tiempo el cuerpo, pero no me determina absolutamente. Ya, eso no hay en las criaturas animales. Por muy evolucionado que esté, tampoco en los grandes simios, el chimpancé, el orangután, el gorila, o sea, tampoco. ¿No? Y lo otro que no hay, claro, ahí he hecho alusión a la libertad que se manifiesta en la abolición, cuando uno dice no quiero. Pero también la libertad se manifiesta en la intelección, cuando uno dice entiendo. ¿No? Y no se trata solamente de que yo reconozca un objeto. Un animal, por supuesto que puede reconocer objetos, porque un objeto es materialidad, y él como materialidad puede recordar un objeto. Lo que estoy diciendo es que el ser humano puede entender lo que es el objeto, lo que se conocía como esencia, ¿no? Cuando los griegos hablan de esencia, ¿no es cierto? Es la idea, es lo que hace que eso sea lo que es, ¿no? Entonces yo, claro, puedo reconocer un revólver de un puñal. Físicamente un mandril puede distinguirlos perfectamente. Incluso podría asociar un gesto, un nombre no auditivo, pero sí un nombre, o vocal, sino un nombre gestual, ¿no? Yo podría enseñarle a un mandril que esto es lo que se ve como un revólver y que esto es lo que se ve como un puñal, pero el concepto de arma no lo puede tener, ¿no? Y entonces le traigo un misil, ¿no? Tierra-aire, sofisticado, y claro, para él es un objeto otro. En cambio, claro, un ser humano dice arma también. También es un arma. No la he visto, pero me has explicado qué hace. Eso es un arma. Peligrosa, además. No me gustaría tenerla, además. Sale la responsabilidad moral. ¿Entiende lo que quiero decir? Ya, eso es la libertad. Y eso es lo que permite que seamos seres jurídicos. Y por eso que los seres humanos somos seres jurídicos por naturaleza. Se nos tiene que reconocer como sujeto de derecho. ¿Y qué pasa con los animales? Pues que no son sujetos de derecho. Somos los únicos que conocemos, ¿eh? Podría haber pues vida fuera de este planeta. Imaginemos pues en Venus no puede haber vida inteligente, en Marte tampoco, pero en Gamines, qué sé yo, en algún lugar podría haber seres inteligentes y volitivos, es decir, espirituales y corporales. Por supuesto que si serían sujetos de derecho tendrían dignidad, igual que nosotros. Claro, lo que pasa es que no nos hemos topado con criaturas de ese tipo todavía. Tampoco significa que nos vayamos a topar, estoy sencillamente echando a andar la imaginación, pero si existiesen, si nos topamos, pues serían seres jurídicos también, porque tienen esta doble dimensión. Lo que pasa es que aquí, en el planeta Tierra, pues los únicos que tenemos esta doble dimensión somos los seres humanos. Y aquí termino. Bueno, eso es también una responsabilidad. Por eso que yo estoy a favor de la responsabilidad para con los animales, pero no solo con los animales sintientes. A mí me parece que ahí en el animalismo hay como una contradicción. Dicen los animales sintientes merecen
Yo digo, no solo los sintientes merecen, no solo los animales, también las plantas merecen, los ecosistemas merecen respeto, por supuesto, pero por parte del ser humano, que es el único sujeto de derecho. No es que tengan derechos, sino que son merecedores de respeto moral. Y por supuesto, positivamente se pueden instaurar leyes de protección de los animales, por supuesto, pero son derechos de tipo positivo y no son derechos de los animales, son derechos de los demás seres humanos a respetar a los animales. No sé si me explico. Me parece que esto, y con esto termino, me quedan, me parece, un par de minutos, si es que no he llevado mal la cuenta, me parece que esto al final de cuentas, es mucho más útil tanto para seres humanos como para las demás criaturas, porque queda claro que el ser humano, pues es dueño y deudor, pero deudor, no hay que olvidarlo, y también es deudor de conductas morales y de conductas jurídicas positivas, y en ese sentido, pues puede hacerse responsable y debería hacerse responsable de todas las criaturas. ¿Sí? Y ya está. Y por otro lado, claro, no desfiguramos la diferencia entre hombre y animal, porque claro, por ser tan buenos, pues algunos prefieren que no hubiese diferencia entre animal y hombre, pero eso no le hace bien ni al hombre ni al animal, porque fíjense que si no hay diferencia entre el animal y el hombre, tampoco el hombre tendría por qué serse responsable de nada. ¿Sí? El hombre no sería un deudor moral de nadie, sería un ser amoral. ¿No? Entonces, claro, lo que parecía una cosa muy buena porque logramos bajar al hombre de su pedestal, digamos, una vez que bajamos al hombre del pedestal, lo que ha ocurrido es que tenemos un mundo animal y olvidamos que en el mundo puramente animal no hay libertad. Y si no hay libertad, pues tampoco hay derecho. No es algo así como democratizar los derechos para todos, sino que bajar al hombre del pedestal. Disculpen ustedes, ya les he dicho que desde el pedestal, si ser un ser jurídico significa estar en un pedestal, yo lo veo también como una carga, que hay que sobrellevar. Pero digamos, si me entienden, bajarlo de ese pedestal al llano, lo que termina siendo, me parece, es abolir el mundo del derecho y abolir el mundo del deber moral. Y un mundo sin derecho y sin deber moral podrá parecerle paraíso a alguno, pero le digo que es el reino de la fuerza. Es decir, claro, no estará el hombre para contaminarlo, pero la fiera devorará a quien quiera, sin límites. No hay manera de proteger al animal débil del fuerte. En el mundo, en el fondo, un mundo sin la libertad, es decir, un mundo sin humanos, es un mundo salvaje. Es cierto que los seres humanos hacemos mucho mal, pero precisamente por eso, porque somos responsables, se nos puede señalar con el dedo y decir hiciste mal. Solo a un ser humano se le puede decir malo. Y también solo a un ser humano se le puede decir bueno. Es la bendición y la maldición, como quieran llamarlo ustedes, la ventaja, la desventaja de ser seres jurídicos. Y lo que nos toca es respetar y proteger a las demás criaturas, animales, vegetales, sintientes, no sintientes, hacernos responsables del mundo en el que nos ha tocado vivir. Y bueno, y ya me callo, y si hay alguna pregunta, si hay alguien interesado en conversar, pues aquí estoy. Muchas gracias. José, muchas gracias. Te agradezco mucho por la exposición. Los invito a los asistentes para que si tienen alguna pregunta la manifiesten por el chat, alcen la mano y les abrimos los micrófonos. Mientras tanto, quisiera trasladarte una pregunta que no es mía, me la hizo alguna estudiante, no recuerdo cuál, probablemente esté presente, en mi clase de Filosofía del Derecho, justamente hablando sobre esta temática. Y ella digamos, me interpelaba el asunto diciendo lo siguiente: entonces, ¿cómo hacemos con, por ejemplo, los bebés humanos, ¿cierto? Manifestabas que no podríamos hablar propiamente de una libertad actualizada en ese caso, una libertad accidental, la palabra que utilizaste. Entonces, ellos al no ser sujetos de deberes, por ejemplo, no se les puede exigir un deber en concreto, una conducta, una prestación en concreto. Entonces, podríamos afirmar que ese caso sería asimilable al de
el deber moral frente a los animales u otros seres diferentes a los seres humanos. Sí, no, te agradezco la pregunta. Quise adelantarme con la precisión que hice, pero no me has dejado y pues, está muy bien que no me hayas dejado porque creo que no merece saltearse una pregunta de ese tipo. Lo que pasa es que por eso me he referido a la condición de persona o naturaleza. Es que la condición de persona explica por qué somos libres. No es que la libertad nos hace personas. No sé si me explico. Claro, si la libertad, el hecho accidental de la libertad que puede estar y puede no estar, porque libres cuando estamos dormidos o estamos en estado de coma tampoco somos. Pero claro, a nadie se le ocurre decir una persona que está en estado de coma, bueno, algunos sí, ¿no? Pero bueno, una persona que está dormida dejó de ser humano, dejó de ser libre. Entonces en ese momento no tiene dignidad y en ese momento es un objeto o un animal, pues alguien diría, espérate tantico, ¿no es cierto? Que despierta al rato. ¿No? Entonces, en ese sentido, claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tiene el bebé o lo que tiene el feto no es que no se ha hecho persona a través de la libertad. Lo que pasa es que es persona, pero como está creciendo, manifestará esa libertad en breve. Despertará, si quieren, de ese sueño. Estoy utilizando una figura, en realidad es el crecimiento completamente natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo un nonato, un concebido, que un animal, porque mientras que el animal no tiene naturaleza libre, no es un ser libre, y por lo tanto no se trata de esperar o que madure o de enseñarle lo suficiente, la libertad no le va a crecer como le crece la piel o le crece el pelo. En cambio, en el ser humano, esa libertad se va a desarrollar, salvo que tenga alguna enfermedad, alguna situación, pero algún nivel de libertad alcanzará incluso quien tiene alguna enfermedad grave, incluso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tiene la naturaleza, ¿no? Esto Aristóteles lo explicaba, acto-potencia, ¿no es cierto? Es decir, nadie puede realizar el acto de la libertad si no tiene esa potencia, y para tener esa potencia requiere una actualidad, es decir, si no se es libre ya por naturaleza, no se puede desarrollar esa libertad. Entonces, cuando yo digo, claro, esto sin metafísica es muy difícil de explicar, ¿no? Pero ahorita no tengo pues mucho tiempo, pero brevemente lo que diría es que, claro, el ser humano al final desarrolla esa actualidad de la libertad porque es un ser de esa naturaleza y no se espera de las demás criaturas. Y está bien que no se espere, porque no es una cosa que le pueda pasar a ninguna otra criatura desarrollar la libertad. Y quien me rete a decirlo, pues lo retaría yo a decirle, bueno, ¿quién de ustedes tiene un gatito, un perro, un caballo y de pronto espera o se esfuerza para que tenga libertad en algún momento? Si quien hace eso, pues alguno le dirá, pero es que no va a desarrollarla, nunca, este caballo nunca tomará las decisiones por sí mismo. Muy bien, pero ¿por qué nunca toma la decisión por sí mismo? Porque su naturaleza pues, es distinta a la del ser humano, al que se espera que tome decisiones por sí mismo, tan pronto tenga la madurez mínima. Entonces, yo no sé si he respondido a la pregunta, pero me parece por eso que es muy distinto el concebido de un animal. Al concebido se le protege por lo que es decir, se le conceden los derechos fundamentales, aunque es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en Artavia Murillo, para mí, inexplicablemente, hace una diferencia entre, la Corte dice que hay vida humana y ser humano, ¿no? Yo siempre digo que la Corte ha inventado las cosas humanas, ¿no? Es decir, el feto sería no un ser humano, sino vida humana, independiente, con ADN distinto, pero una cosa, entiendo yo, porque no es un sujeto, entonces sería una cosa humana. Esto un poco con ironía, ¿no? Me parece que la Corte pues, tendrá mucho poder, pero no puede definir que existan cosas humanas, ¿no? Entonces me parece que la Corte no termina de ver, efectivamente, lo lamento, pero no termina de ver esta naturaleza propia de los seres humanos que nos hace, pues, lo que dije, ¿no? Dueños y deudores. Gracias, José. Me extiendo porque por ahora no manifiesta ninguna pregunta. Pensé que iban a surgir una avalancha de preguntas, pero... por ahí los dormí, por ahí se durmieron. No, yo lo sé, lo digo porque conozco a algunos de mis estudiantes que son animalistas y plantean esto y quisiera ponerme desde la perspectiva de ellos. Yo no lo soy, pero quiero
quiero quizá ponerme desde la perspectiva de ellos. Si es el caso, dos asuntos. El primero, si es posible que el derecho, por ejemplo, a través de una ficción cree personas jurídicas, sé que lo mencionaste, y les otorga derechos. En Colombia, por ejemplo, las personas jurídicas eventualmente también tienen derechos fundamentales, así lo ha reconocido, por ejemplo, nuestra Corte Constitucional. ¿Por qué no sería posible entonces reconocerle derechos fundamentales también a los animales? Esa sería una pregunta, ahora te lanzo la otra. Sí, yo traté de adelantarme, pero no me escapé, ¿no? O sea, lo que dije es que efectivamente, claro, en primer lugar yo estoy en desacuerdo a ver, de hablar de derechos fundamentales en sentido estricto respecto de los entes morales o las personas jurídicas o las instituciones, hablemos claramente, ¿no? Entonces, las instituciones, en mi opinión, no tienen derechos fundamentales en sentido estricto. Lo que puede pasar es que para la mejor tutela de los derechos fundamentales de las personas que conforman las instituciones, se haga un uso analógico del lenguaje y se diga que las instituciones tienen derechos fundamentales. Es decir, algo así como los derechos fundamentales de las personas asociadas en dichas instituciones. Yo estaría de acuerdo con una formulación así, pero te digo que ya la formulación es peligrosa porque alguien podría sacar la conclusión de que los derechos fundamentales pueden otorgarse. Ante eso, yo quisiera decirles que precisamente que estemos discutiendo si las personas jurídicas pueden tener derechos fundamentales, es que estamos usando el término derecho fundamental de manera analógica. Es decir, ¿por qué? Porque claro, de los seres humanos pues no discutimos si tienen derechos fundamentales o no, porque no se les otorga, no son derechos positivos, son derechos que hay que reconocerlos. Y con eso voy a la otra parte de la pregunta, ¿no? Se puede, bueno, derechos fundamentales no, pero se podrían reconocer derechos positivos a los animales. Es que creo que tampoco. O sea, me parece que, claro, el lenguaje sería un lenguaje impropio para decir que hay deberes de los sujetos de derecho para con los, perdón, demás sujetos de derecho respecto de los animales, ¿no? Al final, si yo maltrato a un animal, claro, no estoy lesionando su subjetividad jurídica, lo que estoy haciendo es maltratándolo y eso está muy mal. Y si la ley protege a ese animal, lo que va a pasar es que los otros seres jurídicos, los otros seres que tienen derechos y deberes, que son los animales, me van a decir, lo maltrataste, sí, mira que en el Código Penal dice que el que lo maltrata se va a la cárcel y ¿sabes qué? Te vas a la cárcel. Pero el animal está ahí sufriendo el maltrato y no pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, digo, en el plano jurídico, por naturaleza no pasa nada, por derecho positivo, claro que puede pasar, pero no estaríamos hablando de derechos fundamentales atribuidos positivamente a los animales, estaríamos hablando de derechos legales que entre los seres humanos nos hemos atribuido, o sanciones legales que los seres humanos nos hemos atribuido, lo cual puede ser perfectamente razonable para proteger el medio ambiente o para proteger a algunos animales particularmente sensibles, ¿no? Y por eso que se pueden proteger pues, a los perros, a los gatos, a los caballos, qué sé yo, y nadie plantea de que se está violando el derecho a la discriminación, ¿no? Porque nadie dice, ¿y a las vacas por qué no? Bueno, algunos lo dicen, ¿no? Y entonces proteges a las vacas, ¿y por qué no a los ratones? Y bueno, proteges a los ratos, ¿y por qué no a los...? No, ¿no? Se trata de una legislación positiva de protección a los animales domésticos, ignoro cómo es la legislación colombiana, algunos ciertos animales domésticos, pero es positiva, es decir, así como se dio, se puede, así como se puso, se puede disponer. No estoy diciendo que me gustaría que se disponga, estoy diciendo sencillamente que dependerá de qué es lo más conveniente para todos en ese momento. Puede ser muy útil para que los seres humanos nos hagamos responsables del mundo en el que vivimos y del sufrimiento de los animales, poner sanciones penales podría ser perfectamente razonable, pero eso hay que evaluarlo en cada ciudad, en cada lugar, en cada país, según la cultura de cada país, qué cosa es lo más conveniente para que los humanos seamos cada vez más responsables del medio ambiente y de los animales en concreto, que sufren a diferencia, y ahí sí es importante, a diferencia de otras criaturas que no lo pasan tan mal como el ser humano porque no son seres sintientes. José, sé que tienes un compromiso pues a las 4, ya antes me lo habías manifestado. Me voy a tomar estos últimos minuticos y con tu excusa me pregunta alguien por el interno que tiene pues como una duda, ¿cierto? Respecto al ejemplo que pusiste y teniendo en cuenta que es estudiante, por eso lo transmito, el ejemplo que pusiste respecto de que
pues un animal no puede reconocer que es un arma, ¿cierto? Cuando estamos frente a un arma o cuando está frente a un arma, dice esta persona que si no sería lo mismo que, pues, en el caso de un niño, ¿sí? Que esto se le debe enseñar y que, pues, se le debe enseñar que es un arma para que luego la reconozca. Dice esta persona que si allí no habría cierta similitud. Te transmito la pregunta, vuelvo y repito, porque parece importante Sí, la participación a los estudiantes. no, pues está muy bien, hombre, está muy bien. Disculpen más bien la imprecisión, si es que, o sea, yo creí que digamos, había puesto los elementos como para despejar esto, ¿no? Yo diría lo siguiente, que no, o sea, se le enseña a quien tiene la capacidad de entender es de captar la esencia, ¿no? Es lo que se llama abstracción, abstraes la materia de la forma. Esto es Aristóteles nuevamente, ¿no? Entonces, claro, tú abstraes la materia de la forma y entonces entiendes lo que las cosas son, ¿sí? Y por supuesto que uno puede no enseñar a abstraer, porque eso no se enseña, pero sí tú le puedes enseñar la peligrosidad de un arma o cómo funciona el mecanismo de un arma, pero el concepto arma o el concepto amor o el concepto justicia o el concepto dignidad se enseña a quien puede abstraer, es decir, a quien puede hacerse de conceptos. Claro, un animal no puede hacerse de conceptos. Lo que sí conoce son los objetos, la materialidad, porque tiene una vida vinculada a la materialidad. Por supuesto que la persona puede decir, yo conozco el caso, en fin, ¿no? Yo también vi eh, Discovery Channel, digamos, donde había una física que había entrenado a una orangután. La física decía que el problema de la orangután, se llamaba Rosie, la orangután, era que no podía verbalizar los nombres, pero podía con gestos identificar los objetos. Entonces, claro, desde la física ella no ve la diferencia entre la abstracción y reconocer un objeto. Lo que pasa es que lo reconocer un objeto, por supuesto que puede hacer un animal que tiene memoria, que tiene sensibilidad. Lo que no puede hacer es entender el objeto, ¿no? Por ejemplo, el concepto de amor, ¿no? El desprendimiento, lo que significa. Para, para abstraer se necesita ser uno mismo inmaterial, es decir, para poder conocer la inmaterialidad de lo material, se requiere ser un inmaterial. Las criaturas materiales lo único que pueden reconocer del mundo es la materialidad del mundo. Por eso que pueden reconocer individuos, objetos, pero no abstracciones, ni hacer generalizaciones, ¿no? Entonces, claro, esto ya nos llevaría a una serie de experimentos, digamos, donde se pueda validar ese asunto, eh, pero doy un argumento final, porque ya me esperan en otra aula también, pero por si no convencía a mi amigo, que tampoco lo quiero convencer, quiero que entienda el punto de vista, digamos, que tengo, que no, o sea, lo que quiero decir es que al final estas discusiones son más o menos recientes respecto a los animales, pero no me parece que porque hayamos mejorado el conocimiento de los animales, que un poco, sino porque hemos, me parece, perdido el conocimiento de algunos elementos que nos permitían distinguirnos. Es decir, cuando ha desaparecido la metafísica como ciencia rigurosa, entonces efectivamente parece que todo es físico. Entonces, como él mismo decía, es semejante, es que físicamente se parece. Claro que físicamente se parece, pero si nadie lo niega, físicamente es muy difícil reconocer la diferencia. Claro, inteligiblemente se puede descubrir la diferencia, pero para eso hay que suponer que hay una estructura que es capaz de explicar potencialmente las acciones que se realizan. Y eso es un conocimiento de tipo metafísico, no es un conocimiento físico. En todo caso, si queremos negar la metafísica, lo que tendríamos sería un mundo físico, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, me cargo la metafísica que no me importa, creo que no existe. Muy bien. Bueno, lo que te queda es un mundo físico, es decir, un mundo sin libertad, es decir, un mundo sin derecho. Bueno, si te cargaste la metafísica, pues también te cargaste los derechos de los animales, te cargaste todos los derechos, es decir, no existe el derecho más. Lo que existe es un montón de mecanismos físicos. Yo tendría la apariencia de tomar la decisión de quedarme 2 minutos y dejar a mis alumnos de la universidad de pregrado
con 3 minutos menos de mi presencia, imagínense qué tal ofensa, ¿no? No estaría tomando esa decisión, sino que sería fruto de una serie de mecanismos bioquímicos inexplicables. Y el profesor Juan Camilo estaría ahí preso de sus propios mecanismos, tampoco debería llamarlos suyos, porque no hay ni suyo ni mío en este mundo, solamente hay la química operando en la naturaleza. Bueno, si esa es la realidad y no hay libertad y no hay alma y no hay metafísica ni nada, pues hay que decirle chao a los derechos de los seres humanos, a los derechos fundamentales, a los positivos también, y por supuesto a los derechos de los animales también, y el mundo no sería ni mejor ni peor, porque ya lo mejor y peor dejaría de aplicarse a un mundo sin moral, sin libertad, sin responsabilidad. Agradezco la paciencia y me disculpo si es que no he podido responder como debía a las preguntas de tus alumnos, Juan Camilo. Te agradezco mucho la paciencia. José, le decimos Pepe por cariño. Pepe, te agradezco mucho que nos hayas podido acompañar. La persona que me preguntó que era una alumna me dice, sí, muy gracias, ya lo comprendí. Incluso pues hicieron otra pregunta, pero sé que tienes un compromiso y ese era, digamos, el acuerdo que teníamos. Te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo. Ojalá podamos tenerte nuevamente para seguir con Claro que estas sí. discusiones. Y bueno, un abrazo. Pronto, ojalá nos podamos ver. Ojalá. Saludos a todos y bueno, tienes mi correo. Si llega la pregunta por correo, pues puedo contestarla. O sea que no me corro, como decía algún expresidente de mi país preso hoy. ¿Eh? Que no me voy a correr. ¿Sí? Hasta Bueno, luego. muchas Cuídense, que gracias. tengan buena tarde. Que estés bien. Muchas gracias a todos los asistentes. Recuerden que este sábado también tenemos, como todos los sábados y miércoles a las 3 de la tarde, pues nuestro ciclo de conversatorios sobre derecho y nuevas realidades. Hemos querido tratar diferentes temáticas, como han podido ver, hemos tratado temas de fundamentación jurídica, temas sobre derecho público, sobre derecho privado, temas ambientales. Queremos como poder, digamos, atraer a los diferentes intereses que ustedes tengan. La facultad está muy comprometida pues con esta formación, no solamente para los estudiantes, sino para las personas interesadas en estas temáticas. Agradecemos mucho la asistencia y nos veremos prontamente.